Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Un tema que venimos llevando adelante y vamos conociendo el proceso de desarrollo para llegar a su cristalización, que es la Policía Judicial. Esto, bueno, es la creación de una fuerza dependiente del Poder Judicial y a la vez integrada por civiles especializados y peritos. Así que vamos a conocer hoy por hoy el estado de esta futura, vamos a ver si le podemos llamar así, Policía Judicial. Así que esta nota, gracias Mosquera por haber vuelto. No, gracias a usted por seguir conversando sobre el tema. Sí, seguramente un tema importante, y Norman por compartir esta nota. Bueno, gracias Jorge por invitarme, por supuesto. Hay un tema, esto se está discutiendo a nivel legislativo, se está esperando la apertura de sesiones ordinarias que va a ser el próximo 1 de marzo. Dos conceptos centrales. Primero, una reforma desde el punto de vista democrático que estaba pendiente, por lo menos es lo que plantean desde la Comisión Provincial por la Memoria, por eso ahora vamos a escuchar a Alejandro Mosquera. Y el otro tema que es central, profesionalizar con todo lo que implica este concepto, la investigación de delitos que son complejos. Muchos pueden pensar que el puntapié inicial de esta iniciativa fue el caso Candela, un caso que conmocionó a la sociedad el año pasado. La verdad es que organismos de derechos humanos vienen trabajando desde hace mucho tiempo con este tema, y habrá que ver, bueno, cuál es el resultado de este debate, de esta discusión que se viene. Por eso es importante tener a Alejandro Mosquera aquí. Bueno, hemos dado un paso, desde aquella vez que conversamos en el programa, hemos dado un paso sustancial. Primero, el proyecto, si bien lo encabeza la Comisión Provincial por la Memoria, hay jueces, fiscales, universidades, colegios de abogados, organizaciones de derechos humanos. Muchos participaron en este proceso que iniciamos hace mucho tiempo. El punto de referencia, para que recién decía Norman, en realidad se empieza a discutir la Policía Judicial en 1962. O sea, hace mucho tiempo. Ajá. Y en 1994, una reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se incorpora una orden que decía la Constitución: la legislatura tiene que organizar la Policía Judicial. Estaba dentro del capítulo del Poder Judicial. Hubo enormes resistencias, ustedes se acuerdan de la maldita policía, de Cloxy, presiones sobre los constituyentes, no se llevó a cabo, o sea, han pasado 17 años. Nosotros tuvimos un enfoque de volver muy fuerte con esto por una demanda social, y la academia, las mejores universidades, los expertos y los organismos de derechos humanos. La combinación de un cambio en la provincia de Buenos Aires, no solo nuestra acción, sino un cambio político que hubo, las últimas elecciones, la nueva composición. La comisión había fundado junto al CELSI y una cantidad de expertos el Acuerdo de Seguridad Democrático, que había tomado esto como un punto de la policía. Todo ayudó al proceso que estamos viviendo, que es que el Poder Ejecutivo tomó el proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria y lo remitió ya al Senado. El proyecto nos lo han mandado previamente, porque lo estuvimos conversando mucho con el Ejecutivo, producto que nosotros queríamos que no se distorsionara el sentido principal de lo que nosotros proponíamos. Y el 80-90% del proyecto que mandó el Ejecutivo a sus artículos es textual, lo que había trabajado nuestros equipos y la Comisión Provincial. Pero hay algún puntito que les provoca, claro, que les provoca alguna resistencia, si se quiere, ¿no? Sí, digamos, en ese 10% que no refleja, el Poder Ejecutivo de la provincia envió un proyecto con algunos temas que no estamos de acuerdo, que en realidad lo que han hecho han retirado de nuestro proyecto original. Básicamente, ¿cuál es? Para que su público no entienda. Esta es una reforma, como decía Norma, muy importante, porque en la estructura de la Argentina y también de la provincia de Buenos Aires, los delitos, una vez producidos, son investigados por el Poder Judicial. Ahora, en la provincia de Buenos Aires está en cabeza de los fiscales. Como no había policía judicial, ¿qué hacían los fiscales? Delegan en la policía de la provincia de Buenos Aires la investigación, con todas las cosas que después podemos conversar: ineficacia, corrupción, complicidades y una demanda social para solucionar ese problema muy fuerte. Entonces, es una reforma muy importante, con lo cual el control de cómo nace esta fuerza, de cómo va a seguir, son piezas fundamentales. Entre otras cosas,
la elección del cuerpo jerárquico, de los jefes de la estructura de la policía judicial que nosotros proponemos, tenían que pasar por una audiencia pública. Esto es un concurso de antecedentes y después la audiencia pública. ¿Qué se discute en una audiencia pública? Los organismos, los expertos, la sociedad puede impugnar sobre la base de la idoneidad o los antecedentes. Entonces, esto es muy claro porque es una forma de control de la sociedad y del que ustedes decían recién en el bloque anterior, de protagonismo. La otra cuestión que nosotros marcamos ahí, nosotros en la estructura de control también se crea un observatorio legislativo sobre la policía judicial. El Poder Ejecutivo no mandó esa parte. Nosotros queremos que se reinstale. ¿Por qué el observatorio? O sea, policía, Alejandro, perdón, policía judicial controlada. más control. Exactamente. Controles externos. Control legislativo en este caso. En este caso legislativo. De la legislatura, de una comisión bicameral, digo, especializada en el tema. Claro, que siga como está funcionando. ¿Eso con qué se complementaba en nuestro proyecto? Que el Ejecutivo en este caso, lo que voy a decir, sí lo respetó. Es que quien está a cargo de la Policía Judicial, o sea, es la Procuradora, la jefe de los fiscales, tiene que presentar un programa cada 5 años de cuáles son los enfoques de la persecución delictual en la provincia de Buenos Aires. Pero cada año tiene que presentar también un informe ante la legislatura. La combinación con el observatorio daba un sistema de control, de discusión, participación y control. Nosotros queremos que se vuelva a instalar esta parte también. El tercer elemento que remarcamos, entre varios, pero quiero ir a los más importantes. Entrar a la nueva policía implica varias cosas, ¿no es cierto? Primero, que no es la policía de uniforme, como mucha gente cuando dice policía se imagina una nueva estructura. No, es un cuerpo de detectives de campo, de investigación, que tiene que ver con la escena del crimen, con profesionales de campo para investigar y hacer inteligencia predelictual, para que la investigación penal después, el análisis de la prueba, tenga los mejores peritos, la mejor inteligencia, el desarrollo de la ciencia a favor de la prueba y de probar los hechos. Entonces, hay que imaginarla de esa manera. La situación de cómo nace esa fuerza es muy importante, por eso nace con concurso de antecedentes todos. El Ejecutivo nos metió una excepción al concurso de antecedentes, que alguna gente que ya trabaja en el Poder Judicial, nosotros decimos no a las excepciones. Porque hemos tenido mucha práctica que la vía excepcional después se transforma en la regla. No es algún caso, sino son todos los casos o la mayoría de los casos, lo cual distorsionaría la idea del nacimiento de una fuerza que no esté vinculada ni a fuerzas policiales actuales, ni a las corrupciones, ni a esas ligas corporativas que después trabajan sobre la base de la impunidad. Es interesante porque digo, si bien yo decía en el intro, no fue, me parece a mí, el motivo por el cual se avanza en este proyecto, creo que tuvo que pasar un caso Candela para que esto se refleje claramente en la opinión pública, ¿no? El caso Candela es exacto lo que dice Norman, porque lo que tuvo es algo que está subterráneo y que pasa en centenares de causas en la provincia de Buenos Aires. Con el caso Candela tomó una explosión en la opinión pública muy fuerte. Una chica que estuvo secuestrada, según se supone, 20 cuadras a la redonda de la casa, 500 allanamientos, no sé cuántos hubo, y la chica apareció muerta a los 10 días. Sí. Digo, me parece como allanamientos donde llegaba antes las cámaras de televisión, claro, antes que el personal. Claro. Donde se difundían cosas que son parte del secreto de sumario, no por algo que no quiera ser transparente, sino que se necesita en cualquier investigación. Pero sumémosle algunas cosas, Norman. ¿Se acuerdan de la familia Pomar? La investigación que existió ineficaz en la búsqueda, lo cual demostró ineficaz. Le tiro otro caso. En San Isidro, hace 2 o 3 meses, la Gendarmería detiene a un comisario. El comisario, ¿por qué está detenido? Por sospecha de haber participado en un secuestro que él le tocaba investigar. Entonces, lo que está demostrando es connivencia de bolsón y corrupción de la bonaerense con el delito. Entonces, quienes tienen que investigar son parte. Ahora, sumémosle otras cosas que quizás son menos conocidas y yo ayudo a que se conozcan un poco más. Ustedes se acuerdan del caso de Luciano Arruga, un chico que es detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires por un destacamento de La Matanza para que robe para ellos. El chico se niega, lo llevan a comisaría, lo torturan, lo golpean, hay testigos de esos y la policía tapa todo porque habían sido. El chico desaparece. Durante más de un año, la carátula fue averiguación de paradero, no secuestro y desaparición de una persona. Y quien investigaba la causa era la misma policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se puede imaginar una situación así? Volvamos un poquito más atrás. A mí me tocó controlar la investigación del caso Cabezas, del asesinato de José Luis.
para no ir a toda la causa, solamente a las primeras horas. Cuando estaba la cava y donde estaba el auto quemado y adentro José Luis, estaba todo infectado. La policía bonaerense había intoxicado el lugar. Habían fumado, pisado, esto cuando se tenía que cuidar la escena porque se tenía que averiguar. Esos son elementos de prueba. Irresponsabilidad en el cuerpo. Entonces, o por ineficacia, caso o por complicidades, caso de la persona que está sospechada de participar en un secuestro, o por directamente ser el centro del dispositivo del delito, en el caso de Luciano Arruga, estaba claro que teníamos que cortar esta situación. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Parte de esos nichos de corrupción en la policía, ¿qué dicen? Los legisladores no me dan las leyes, los jueces no actúan y los defensores de derechos humanos cuidan a los delincuentes. Lo cual crea una forma de diálogo con la sociedad y que la sociedad ante eso, como tiene la comisaría al lado de su casa, tiende a creer eso. Y la verdad no es esa. La verdad es otra situación. Las leyes tienen que ser mejoradas y siempre mutan para mejoramiento, pero el centro del dispositivo de impunidad estaba basado en la baja capacidad de investigación y en la corrupción en la fuerza policial, con lo cual estábamos en el peor de los mundos. Seguro. Entonces, ahora la creación, yo creo que es un paso importante, más allá de ustedes lo conocen, de mis aspectos muy críticos a la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, a la demagogia punitiva, a la autonomía de la fuerza policial, al autogobierno que tienen. Yo creo que acá el gobierno, al atender este proyecto, está dando una respuesta importante y certera, ¿no? Ese es digamos, hay que valorar esta cuestión más allá de nuestra fuerte crítica a otros aspectos. Sí, Jorge. Dale. ¿Nota una disociación, como cualquiera de nosotros que analizamos nada más la realidad política, entre lo que es el mensaje nacional sobre el tema seguridad y lo que ocurre particularmente en provincia? Sí. ¿Y la sociedad en el medio qué digo? Dos cosas. Hay una disociación. Hay una disociación real que tiene que ver con varios elementos, digamos. El primero es que la asunción de Nilda Garré produce un proceso de modificación donde se deja de lado también en el gobierno federal la idea del autogobierno. Esto es dejar que la fuerza se autocomande. Estamos en proceso, en esa etapa, de recuperar el gobierno civil. En proceso, no es tan fácil recuperar el gobierno civil porque son muchos años de esa situación. Segundo, también es que la federal necesita un proceso de transformación. La ministra Garré está avanzando en un proceso de transformación, nosotros creemos que hay que avanzar mucho más. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno, en vez de liderar un proceso ligado a avanzar en el gobierno civil, lo que llevó a cabo es más autogobierno policial. Eso es la parte más crítica que nosotros hacemos. La segunda, que muchas veces desde los funcionarios políticos lo que se propagó a la opinión pública es el mensaje que se creaba dentro del cuerpo policial. Vamos a dar un caso, los fusilamientos de José León Suárez. La primera respuesta del poder político en la provincia de Buenos Aires fue la versión policial. Y se demostró andando que era un fusilamiento de un grupo policial que masacró a unos chicos que estaban en conjunto con sus familias en una situación. Y que ellos tenían esa persecución ligada a otros problemas de tranzas, ¿no es cierto?, de temas con la droga, en otro lugar cercano. Con lo cual, esa idea de defender a rajatabla en la versión policial lo que hace es un mensaje hacia la fuerza policial de que hay impunidad, de que se puede hacer cualquier cosa. El otro costado que yo trabajamos mucho en la comisión y que es muy importante, es el problema de la acción punitiva hacia los más jóvenes. Entonces, la policía de la provincia actúa sobre una demanda social muy fuerte que tiene que ver con cómo sacamos a los chicos de la zona de conflicto con la ley penal, con la demagogia punitiva. O sea, es mano dura, es detenerlos, y en muchos casos los nichos corruptos para hacerlos trabajar para ellos. Entonces estamos frente a los más débiles con una situación agravada. Bueno, esta es una disociación. Si me preguntan a mí, creo que sí hay que avanzar en otras cuestiones en el gobierno nacional, porque es insostenible que haya dentro de Gendarmería un proyecto que tenga que ver con controlar la protesta social. Si hay una cosa que el gobierno de Néstor Kirchner encabezó y que se desarrolló, era justamente lo contrario de lo que se había hecho durante el neoliberalismo.
que era criminalizar la protesta y que las fuerzas de seguridad, en vez de perseguir el delito, estaban concentradas en el control social. Bueno, es una de las deudas y yo creo que en estos días tienen que tomarse las medidas enérgicas para modificar, si se comprueba esa situación y las denuncias que están circulando así lo atienden, que se produzca fuertemente. Eso también tiene que ver con asunción del gobierno civil de la conducción de todas las fuerzas. Bien. Alejandro Mosquera, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿no? Pausa. La energía te acompaña siempre. Edenor. Centro de Protección Urbana. 10 destacamentos móviles. 100 corredores escolares. 200 efectivos comunales. Cámaras de seguridad. Más de 400 gendarmes.